Hola a todos, les habla Luis Alberto Munives Arrón con una emisión más del programa Conector Solar de la Tierra, siendo hoy viernes 11 de diciembre del 2020 y hoy hablaremos de algo que es obvio y para volverlo evidente, ¿no? Y bueno, hoy me acompaña María Alejandra Casado. Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alejandra. Y bueno, nos metemos al tema de lleno. Hay algo que lo estaba conversando con muchas personas, eh, familiares, personas de la lógica y todo, ¿no? Y el tema es el siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos asociado o relacionado al concepto de limpieza, ¿no? Limpieza y orden, ¿no? Porque es algo que es obvio, pero que no se dice, ¿no? Que como sociedad tenemos esto de asociar a la palabra limpieza con que fuera algo denigrante, algo ruin, algo, algo indigno, ¿no? También podríamos decir pobreza, ¿no? Que solo lo hace la gente pobre y, y también incluso sacrificio, ¿no? Eh, Me venían todas estas palabras a las que tenemos relacionado y no lo decimos. Sí, eso es lo que culturalmente tenemos como inscripto. Entonces, quería abrir esto contigo y desde, digámoslo, no como una crítica de acá para afuera, ¿no? De adentro para afuera, sino como un trabajo interno que incluso yo he estado haciendo, ¿no? Tú que me conoces y sabes, casi el año 2019 y este año 2020 he estado trabajando en este tema y respecto a quitarme estas taras mentales, ¿no? Con respecto a, a lo que tenemos relacionado a este concepto, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia? Te puedo decir que después de un año y 8 meses estoy por fin viendo la estabilidad que estoy ganando gracias a esto, ¿no? Pero para darle un marco más y que se entienda qué es lo que estás haciendo concretamente con respecto a la limpieza para vos haber tenido eh, esa valoración distinta. Claro, vamos a partir de ahí. Y esto tiene que ver, vamos a poner acá como ejemplo mío, ¿no? Eh, digamos que culturalmente la generación que viene del 70, 80, 90, ¿no? Eh, Todas estas generaciones teníamos una imagen de la familia, de la casa, como que la madre era ama de casa, la mujer, y el hombre era el que iba a trabajar, ¿no? O sea, teníamos asociado eso a la familia, ¿no? Entonces, los hijos teníamos esta imagen de familia, ¿no? La mujer a la casa y el hombre al trabajo, digamos, en estas generaciones, ¿no? Entonces, me pongo de ejemplo que la crianza mía fue justamente eso, ¿no? Que lo que yo tenía era estudiar y ser profesional y esta otra parte no darle el valor, ¿no? Que tiene, sino que la esposa o la pareja que tengas se va a dedicar a eso, ¿no? Digamos que eh, fue así, digamos, el entorno en el que fui creciendo. Entonces tuve que romper este patrón y dedicarme a algo más doméstico para poder conectarme
conmigo mismo, ¿no? O sea, yo creo que la limpieza y el orden lo que han logrado es que pueda conectar mi biología conmigo mismo, ¿no? Que no esté tan perdido en lo mental, ¿no? Sino que pueda trabajar poco a poco esto en la biología. Bueno, eso es buenísimo, es buenísimo. Sí, concretamente es un relacionamiento con aquello que estás limpiando. Y si es una casa, tiene que ver con tu relación con la estructura. Para tu mente significa eso. Entonces tu cuerpo, al percibirse que la estructura que lo contiene está atendida, lo que hace es un efecto reflejo y produce calma. Uh-huh. Pero también tiene que ver con cómo vos abordaste a ese transcurrir de estar limpiando la casa, ¿no? Está asociado, no es que no está asociado. Sí, claro. Yo no me daba cuenta, por ejemplo, que yo tenía asociaciones inconscientes a la limpieza con que era algo sacrificado, ¿no? Entonces, por tener esos recuerdos, digamos, inconscientes, era algo que no me permitía conectarme, era algo que rechazaba. Y al ubicar eso como que se fue diluyendo. Por decirlo de alguna manera, la realidad te colocó ahí y lo que tú hiciste es aceptarlo. Claro, exacto. Y yo te pongo el ejemplo. Ahora no es tanto, pero por ejemplo, en los varones, hace 20 años era un código, o sea, era obvio, pero no había que decirlo, que un varón no podía hablar de cosas domésticas, ¿no? Con otros varones, porque si no eras visto como homosexual, maricón acá se dice, ¿no? Entonces, porque, digamos, hace 20, 30 años, eso no, o sea, el hombre no tenía que hablar de eso y no tenía que decir que le gustaba hacer eso, ¿no? Ahora ya se ha soltado un poco eso, ese concepto, se ha relajado un poco más, pero ¿sabes qué? Ahora ha pasado esto que te quiero contar, que, que la mujer al querer una igualdad con el hombre, justo viene esta conversación que tuve con muchas mujeres, que ahora la mujer también tiene que ser profesional y también tiene que desarrollarse en esa etapa, en esa, digamos, en esa parte de la vida, pero como que también han perdido esta conexión que tenían como virtud con lo doméstico, porque ya que una mujer le diga a otra mujer también que quiere ser ama de casa, es visto ahora algo como si fuera malo, ¿no? Un atravesar todos los vaivenes, se transfirieron el defecto, digamos. Sí, exacto. Se transfirieron la valoración negativa acerca de eh, si es importante o no, si hace bien o no. El tema no está planteado, sino que directamente es una zona no grata. Es como el puesto de que sí es un trabajo, pero es un trabajo que nadie lo dice, pero todos lo saben, es medio como un castigo, ¿no? Por ejemplo, en una escuela te mandan a la biblioteca y entonces eso es como excluirte, ¿no? Como que yo, como estudié bibliotecología, tenía como el mismo estigma de la biblioteca es el lugar de castigo de la escuela, ¿no? Pero, y en definitiva es el lugar del acceso a las posibilidades no pensadas, no imaginadas, donde obtener una conexión con temas diversos,
mundos diversos o ángulos diferentes de ver las mismas cosas, pero bueno, todo eso, la puesta en valor no está socializada, digamos. Y es como esto que pones ahora, el espacio de la limpieza es lo mismo, o sea, no ocupa un valor porque en definitiva no se establecen esos vínculos que nosotros estamos haciendo ahora. Sí. Y que explican por qué uno se siente bien cuando al final del día se va a descansar y ordenó un placar, limpió a fondo la cocina, hizo algo con la heladera, o sea, ordenaste el jardín y ese descanso no es el mismo descanso que si hubieras estado en una tarea que no tiene que ver con la estructura, de atención a la estructura. Es un descanso diferente. Entonces, si nuestra observación llega a ser tan sutil y registra esa escala se vuelve importante y empieza a volverse más natural. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene de beneficio para nosotros? Que vamos a poder recibir las alertas desde nuestra plataforma mental del nivel de la estructura. Entonces, que te van a decir, che, contenido, anda más despacio, che, contenido, tráeme tal cosa porque acá me está faltando esto, ¿no? Estoy hablando como contenido y continente, ¿no? El continente empieza a poder charlar con su contenido, que en definitiva es nuestra conciencia que habita ahí adentro. Yo te cuento que le estoy enseñando a una persona lógica y lógica global convergente y bueno, yo siempre le digo que Alejandra está haciendo esta herramienta de lo doméstico, ¿no? Como un trabajo. Le digo, incluso cuando lo escucho en la radio, le digo, siento el caño y ya sé que está limpiando, le digo, ¿no? Pero le dije que, claro, que se ubique a qué emoción le trae el limpiar, ¿no? O sea, qué asociación como a mí, o sea, que se ubique en el dolor, ¿no? Capaz tenga un rechazo de imagen femenina o relación con el padre, relación con la pareja, pero que ubique justamente ese rechazo y sienta ese dolor y lo pueda, se puede ubicar, ¿no? Lo pueda resignar para resignificar como dijiste, creo, en algún momento, ¿no? Bueno, si hay una conciencia que va a observar a esa situación, se genera un espacio de recepción. Y si cuando se toca ese espacio llega dolor, significa que un trauma está ocupando ese espacio. Exacto, ahí. Porque no hubo una conciencia presente, sino que fue la mente externa de otra persona o la mente de la misma circunstancia que invadió el territorio interno de ese habitante. Entonces, ese habitante no gestionó desde su propia conciencia el registro del hecho, sino que fue un pedazo de mente ajena plantada dentro de la propia. Entonces, hay un sistema propio que registra que ahí falta hacer algo. Y tan solo es la recepción de estar ahí, porque va a ser doliente, porque el dolor es una alarma. Es una alarma de la biología para que avisarle a una escala lo que está pasando en otra escala. ¿Sí? Uh-huh. Entonces es como si fuera eso, una alarma. Entonces la alarma nosotros no la podemos interpretar porque no la asociamos a algo que se está comunicando. Entonces, así como tenemos dolor físico en el cuerpo, tenemos dolor emocional en nuestro aparato psíquico. Y nos dice exactamente lo mismo. Acá está pasando algo que está faltando un mecanismo de soporte y está siendo reemplazado por el trauma. El trauma es lo que te lleva siempre a ese momento.
el trauma te trae, a ver, te trae de nuevo ese momento, te trae a ese momento. Entonces, el efecto del trauma es la asociación instantánea a esa cronología particular, ¿sí? Ujú. Ese es el trauma. Ahora, no es lo mismo el trauma que la traumatización, que va a ser mi capacidad de interpretación de ese trauma. Ahí yo me traumatizo. Mhm. ¿Sí? O sea, el trauma sencillamente es un mecanismo de alarma para tu sistema psíquico te está diciendo, lléname acá, lléname acá, lléname acá. Lléname acá, ¿por qué? Porque vos no lo llenaste, lo llenó otra persona en tu lugar. Entonces, esta parte del código no es tuyo, es de otro. Entonces, lo que le dice el trauma te lleva ahí para que le hagas lo que necesita que le hagas. Entonces, tu mirada tiene que ser privada de la mirada de los demás. Tiene que ser tu propia mirada, porque es tu propia conciencia asociada a tu propio aparato psíquico. Ujú. Ahora, cuando vienen los demás a interpretarte, entonces ahí ya empezás a tener un mecanismo de usufructo del trauma. El trauma no se retira porque el usuario de ese trauma sigue siendo un agente externo, el mismo un agente externo fue y lo puso, y por eso se generó el trauma. Entonces, ahora un agente externo te lo interpreta, entonces sigue siendo externo, o sea que el trauma no va a desaparecer. Ujú. El trauma, para poder desaparecer como trauma, se tiene que transformar en trama. Y en trama es cuando vos mismo aceptás ese espacio y lo refundas. Entonces, el dolor que hace, drena, cicatriza y vos ya te vas a tu tiempo actual y tu aparato psíquico deja de llevarte siempre a ese punto, siempre ese punto, siempre ese punto. Mientras te sigas llevando a ese punto, es porque hay algún efecto de autorrechazo. O sea, hay alguna línea de código que todavía es externa y todavía no es propia. O es propia, pero entra en conflicto con otras regiones propias y no alcanzas a la compatibilidad, ¿no? Entonces vuelve, quizás disminuido porque vamos en progreso, pero no llegamos a la versión estable de la actualización. Es cuando hay una actualización en los software que de pronto Sí. vuelven inestable al sistema. Ujú. Bueno, esto es igual. El trauma no es que se quita de un día para el otro, porque esa actualización todavía no se vuelve estable. ¿Por qué? Porque tiene que generar sus propios enlaces con el resto de las cosas que sí están ancladas, ¿no? Sí, sí, genial, Ale. Justo me, me respondes todo este tiempo, cómo, cómo se ha anclado una base para limpiar ese trauma, ¿no? Wow. Entonces, Alejandra, vamos a hablar de casos personales y domésticos para que mejor se pueda captar esto. Y, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi cuñada y mi último sobrino, ¿no? Que tiene 8 años y que también le está enseñando que tiene que tener una carrera, una profesión y, y también que tiene que tener estos conocimientos de la vida doméstica, pero digamos que solo son palabras porque a ella en el compartir que tenemos se le nota este rechazo, ¿no? Inconscientemente a lo doméstico, ¿no? Entonces como que el chico le va captando
su incoherencia, ¿no? Que le dicen palabras que tiene que aprender que es importante, pero que con sus acciones ella lo rechaza, ¿no? Sí, bueno, ahí va a depender de varios factores, ¿no? Porque pueden ser la misma madre o el mismo padre por la misma situación y tener hijos que reaccionen totalmente distinto, y va a depender de la altura que tenga psíquica nativa la persona en cuestión, para saber si eso puede llegar a configurar un trauma, o sea que la mamá escriba código en la conciencia del niño, o que al revés, el niño detecte a la madre queriendo escribirle un código a él. Entonces, estas dos cosas pueden pasar las dos, y de hecho esto sucede porque algunas personas inconscientemente están calificadas ya como para darse cuenta de que eso sucede, no para denunciar y decir, mamá, vos me estás metiendo código en mi programación de mí mismo, ¿no? No de esa manera, pero sí con las barreras suficientes como para ignorarla, ¿sí? O para levantar un perfil de mi mamá me está diciendo esto. No es, la realidad me está diciendo que yo soy así. Entonces, una cosa es, si mi mamá y la realidad, yo establezco una condición de igualdad, entonces para mí eso va a ser un trauma, inexorablemente, porque la realidad para mí es mi mamá. Ahora, si yo soy capaz de ver a mi mamá diciéndome eso adentro de la realidad, y no, difícilmente eso va a ser un trauma. Wow, vale, qué genial te salió eso. Muy bueno. Claro, poner a la mamá dentro de la realidad. Muy, muy, muy bueno. Es que la secuencia de la separación, está la realidad y además está mi mamá y acá además estoy yo, o la realidad es mi mamá. La realidad es mi mamá, listo, ya está, todo lo que te diga te va a traumar. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque tu mamá no es la realidad. Tu mamá es un filtro bastante desgastado de la realidad. Entonces, bueno, todas esas cosas, si venimos nativamente capacitados con este plugin instalado, podemos ver a mi mamá queriéndose meter en mi vida. De hecho, los niños ahora pequeños le hacen notar al padre que no es la realidad. Le ponen límites. Sí. Okay. Ahora, eso lo hacen los niños pequeños, pero no lo hacían los niños pequeños de la década del 60. Exacto. Bueno, eso es una evolución del sistema solar. Porque el sistema solar ya notó que los padres hacen esto con los hijos. Entonces, cuando los descarga con plugin instalado. Ya viene con el antivirus incorporado, algo así. Claro, ¿cómo vas a confundir a la realidad con... ¿Cómo me vas a confundir a mí con tu mamá? No puede ser. No. Wow. Y eso es muy bueno porque ayuda a la mamá o el papá traumado, los ayuda muchísimo. Y ahí es donde el hijo comienza a ser el educador del padre. Claro. Entonces son nuestras generaciones, ¿no? Del 70, 80, 90, las que justamente tenemos que hacer esto meritoriamente, ¿no? Claro, porque si no ya viene por condición virtuosa, el niño lo hace, pero no sabe cómo es, ni de qué se trata ese plugin que tiene instalado. O sea, le va a resultar obvio. Entonces le vas a decir, niño, escucha, la realidad es una cosa y tu mamá es otra. Y el niño te va a mirar y te va a decir, es obvio. Ay,
Como que es obvio. Yo tardé 40 años en descubrirlo. Sí, Ale, 40 años. Bueno, pero por eso, digamos que de todos los ítems que me preocupan, la educación infantil no está en la prioridad. Uh-huh. Porque vamos a que enseñarles cosas que a ellos les van a resultar aburridamente obvias. Y vamos a tener otro problema, que es el hartazgo de qué hacer con tanta obviedad, ¿no? Claro. Uh-huh. Ok, entonces te pongo ahora el otro ejemplo cotidiano, el ejemplo 2. ¿Te acuerdas cuando fui ahí a visitarte La Falda? Hablamos de las carreteras en Photoshop, el movimiento. Sí, y me acuerdo. Ahora tenemos como que esto de vender, digamos, una imagen de varón o mujer en Photoshop, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te cuento el ejemplo yo tenía una amiga en el trabajo antes cuando trabajaba en la municipalidad y digamos que ella no trabajaba los 6 días a la semana, ¿no? Y pedía permisos y todo, ¿no? Entonces, cuando tú veías su Facebook, ella se tomaba fotos que iba a maratones continuas, ¿no? O sea, maratones de 8, 10 kilómetros, ¿no? Y salía sus fotos y todo lo demás, ¿no? Y, y bueno, en una conversación con ella yo le decía este, que le admiraba por su disciplina, ¿no? La disciplina, había que tener disciplina para hacer eso, ¿no? Y ella me miró y me dijo, Luis, me dijo, yo no hago esas maratones, me dijo, yo me tomo la foto al inicio y listo, nada más, me dijo, ¿no? Entonces como que eh, ahora que está de moda el TikTok, el Instagram, o sea, como que vendo, vendo una imagen externa para afuera, pero mi imagen interna para adentro justamente la tengo desconectada, ¿no? Como que tengo una imagen digital y una imagen analógica que no son iguales, ¿no? Wow, qué fuerte eso. Sí, y, y también acá me pasó con mis sobrinas, como tú dices, estas son de la generación 90 y también tenían este rechazo a la limpieza, ¿no? Como que les habían pasado esto de eh, dar una imagen para afuera, ¿no? Para que la aceptación sea captado de la parte externa, pero internamente, eh, o sea, no, no hacer estas cosas domésticas, ¿no? Porque ahora no, ya no es importante, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, lo que pasa es que lógicamente no se le dio un atributo a la tarea que tuviese una connotación distinta a la connotación social. Yo creo que en muchas de esas tareas se ve también eh, o sea, mecanismo de transferencia del afecto. claro, O sea, el afecto es el detalle. Entonces hay ocasiones que son fundadas para poder que sean transmisoras del afecto. O sea, una casa cuidada y atendida es un espacio donde la interacción afectiva está presente. Entonces, pero claro, ¿está esa conciencia o está simplemente esto debe ser así, esto debe ser así, esto debe ser...? No, es la persona que está habitando el hecho de hacerlo.
es ahí donde cobra valor, si no, solo precio, ¿no? Bueno, te limpio la casa, ¿cuánto es? Claro, y Ale, ayer se me aclaró muchísimo con lo que dijiste en uno de los grupos respecto a buscar la aceptación. ¿Y dónde coloco esta aceptación? Nosotros que diste el hecho de las tres mapas, tres psiquis, ¿no? Si, o sea, si busco, o sea, hago las cosas para que el otro me acepte, para que el otro me mire externamente y yo reciba de ahí y me alimente, o sea, reciba afecto, aceptación de los demás, entonces voy a estar como una tómbola, ¿no? En cambio, Sí, eso lo hablamos con el litio, ¿no? ¿Quién te sí, configura el litio? El exacto. litio es lo que te hace sentir bien. ¿Qué sentir bien? Capaz me siento bien conmigo mismo cuando yo mismo me ocupé de mi entorno y me lo puse, me lo pensé y me lo limpié. Y entonces ese mecanismo de transferencia entre mi entorno y yo y mi entorno, está funcionando bien. Entonces ahí va creciendo una autoaceptación. Entonces el litio se configura en un reflejo de mi propio actuar con respecto a el lugar donde habito. En cambio, si el litio se gestiona de manera externa, yo para sentirme bien necesito que otro venga y me vea, que otro venga y me acaricie, que otro venga y, ¿no es cierto? Entonces, porque mi activador del litio tiene referencia externa. Entonces, son huellas, son mecanismos que si el litio solamente se me activa por la aceptación externa, entonces yo solamente me voy a sentir bien cuando alguien de afuera tal cosa, ¿no? Cumpla con determinada condición hacia mí. Pero bueno, esto es una manera de sustituir la ausencia del desarrollo de la psiquis propia. Entonces, en la psiquis propia yo organizo estos mecanismos de transferencia entre mi entorno y yo y mi entorno. Entonces, me puedo permitir la ausencia del litio, la presencia del mismo. Quiero decir, tengo derecho a sentirme mal y está todo bien, no pasa nada. Y eso mismo hace, esa misma aceptación hace que me aparezca el litio naturalmente, ¿no? O sea, me paso un día sin litio y como no me afecta a mi autorrechazo, yo no me autorrechazo por no tener litio hoy, resulta que mañana aparezco de buen humor y te limpio todo y ordeno todo. ¿Está? Es porque yo también pude tener esta vinculación conmigo mismo. Un día sin litio, está buena la idea, ¿no? Sí, está muy buena. Es como... Un día sin litio. me quedé sin batería y me la pongo a cargar internamente. Claro, exactamente. No. Conecto a la fuente, pero la fuente no es externa. Exacto. Esto está buenísimo. O sea, sigo siendo un celular aunque no funcione. Al menos estoy existiendo. Después mañana la voy a vivir. Claro, porque normal... Porque para vivir necesito litio, ¿ves? Sí. O busco... Pero para existir me necesito conectarme a la fuente y después mañana amanezco con litio cargando batería. Wow. Muy bueno, Ale. Te das cuenta que en otra escala, ese litio que sacamos de la escala anatómica, lo estamos colocando en una escala que es más virtual. Porque yo digo un día sin litio y me sigo sintiendo bien, aunque no me siento bien.
pero no me estoy engañando, no estoy buscando un reemplazo, no estoy generando una distorsión para autoengañarme, sino que, bueno, estoy aceptando la situación. Un día sin litio no pasa nada, sigo existiendo. No vivo hoy, bueno, viviré mañana. Creo que ahora vendría a implementar el tema del litio, que LI es 12,9, ¿no? Para que tener un panorama, que sería el propósito de base 12. Sí. Uh-huh. Sí. Y siendo hoy un 11 de 12, creo que como hemos abierto esto de desde dónde utilizo esta herramienta, ¿no? De la limpieza, ¿no? Para un trabajo interno y no externo, ¿no? Para separarlo de psiquis con los demás, con la psiquis conmigo mismo. Y que también no pasa nada si tú decides no hacerlo. El tema es tener la oportunidad y saber que la tienes siempre ahí. O sea, obligarse a vivir tampoco es una buena manera de existir. Está muy bueno, Alex. Claro. Puedo quedarme un par de días existiendo y después aparezco viviendo. Oh, wow. Claro, hay una diferencia entre existir y vivir. Y claro, y entonces le vamos a empezar a sacar el jugo, ahora que lo diferenciamos tan claramente. Uh-huh. Yo puedo existir sin litio, pero para vivir necesito litio. Entonces, ¿pero qué pasa? En el existir tengo la fuente de la conexión. Uh-huh. Entonces yo acepto la existencia, ok, la acepto, empieza a cargar la batería. Que empiece a cargar la batería no significa que vos ya la salgas a usar y a gastar. Se empieza a cargar, viste que tarda en cargar, cuando no tiene nada tarda. Claro. Uh-huh. Están las rayitas rojas del fondo y decís, oh, dale, prendete. Pará, estoy existiendo. Todavía no tengo ganas de vivir. ¿Está? Pero mirá, ya tenemos un diálogo para toda la comunidad de los deprimidos. ¿Ves? Sí. Donde ya nos autoaceptamos, está todo bien, y desde ahí vamos a arrancar en un suelo muy firme. Y creo que eso ha sido uno de los aportes del coronavirus, ¿no? Que nos ha detenido el tiempo para poder ver estas cosas. Sí. Sí. Es nuestro aprovechamiento la forma de aprovechar el regalo de la realidad que nos trae y vamos descubriendo poco a poco sus intenciones. Descubriendo que la realidad tiene atrás una mente. Una conciencia y una mente. Uh-huh. Y atrás de esa mente una conciencia, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que para lo que hace a nuestra existencia, la vinculación es con la mente de la realidad. Bueno, Ale, la verdad, excelente lo que salió hoy. La verdad, va a ser mucho aporte para muchas personas, justamente estando en el mes 12 de diciembre, porque hay que ponernos a revisar todas estas cosas, ¿no? Hacer esta evaluación. Creo que sirve muchísimo y no sé si quisieras agregar algo más para concluir. Bueno, no, yo
agradecerte esta oportunidad, porque realmente es muy importante que se mantenga activa esta conexión, este tema tuyo de hacer estas entrevistas que estaban a la puerta del evento. Es como darle ese espacio para que continúe rodando y que ahora de una forma distinta nosotros seguimos en ese desarrollo, ¿no? En ese desarrollo de brindar recursos para que todos podamos acercarnos a este universo, ¿no? Este universo de la conciencia, el espacio-tiempo, y que cada uno con su alcance pueda verse beneficiado en algo. Sí, Ale, desde cada uno desde su alcance, desde su lugar, hacer el trabajo y bueno, agradecerte también por el trabajo que están haciendo internamente, primero con el grupo 70/11. Eso es muy, muy importante. Y bueno, quería aprovechar también para agradecer y saludar el trabajo que están haciendo Guadalupe y Mónica en la radio contigo, porque han creado una plataforma donde te han permitido bajar a lo llano, hablar con más palabras y códigos para que más gente lo entienda. Y bueno, o sea, yo conozco a Guadalupe y Mónica, ellas hace 4 o 5 años crearon esta herramienta Brújula Lógica y para que los que no sepan, estuvieron 4 o 5 años haciendo radio, o sea, estuvieron haciendo todo este ejercicio durante todo este tiempo y digamos, de una manera íntegra, desde su lugar aportar y ver ahora que de pasar de 20 a 30 personas y ahora haber logrado esto contigo, ¿no? Yo creo que la realidad se encarga de poner a cada uno en su lugar. Entonces, ¿qué más podría decirte? O sea, tengo la suerte de conocerlas y ahora que hablamos de personas reales y personas de Photoshop, ellas son tal cuales, ¿no? O sea, así como tú las escuchas por la radio, son personas muy simples. Entonces, me alegro mucho que hayan logrado crear esta plataforma contigo, ¿no? Y como le decía eh, a Mónica, yo sé que fue muy difícil porque hay muchas personas que la criticaron porque te interrumpía mucho y le decían por qué no dejas hablar a Alejandra, porque veníamos todavía de ese síndrome de Dios, ¿no? De que uno hable y que todos los demás aplaudan, ¿no? Y que esto ya se ha bajado, ahora ya la comunicación es interactiva, el aprovechamiento es de uno a uno. Y bueno, a exprimir el limón, creo que ha sido es el mejor ejercicio para ti, ¿no? Darte esos límites para que puedas tú ejercer, pues se puedas bajar mucho más allá, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que no hay que confundir, yo no soy la fuente de lo que digo, yo soy el receptor que fue educado por esa emisión de la realidad. Entonces, cuando uno comprende que Alejandra es una entidad que está haciendo una recepción de un input de la realidad del sistema solar, entonces ahí es donde se comprenden las limitaciones de Alejandra. Entonces, si dentro de las limitaciones de Alejandra está que necesita recibir una señal para la interacción y necesita poder GPSear la frecuencia de esa pregunta de Wada, de Moni,
y entonces poder emitir en esa banda. Entonces eso para mí es un trabajo enorme, Sí. y que si yo no tengo la voz de ellas o la pauta de ellas, yo pierdo la referencia. Entonces, todos estos mecanismos que son internos y técnicos, obviamente por tener un desconocimiento completo de cómo funciona el aparato psíquico, las personas hacen su interpretación más basadas en presunciones, ¿no? Presunciones de habilidades que Alejandra no tiene. ¿Por qué? Porque esto es producto de confundir a Alejandra con la fuente de la información. Es como confundir a la mamá con la realidad, algo así. Exacto, sí. Sí, tal cual. Qué buen ejemplo, Luis. Muy bueno, Ale. Bueno, listo, Ale. Bueno, listo, Luis, entonces. Muchas gracias a vos y a todos los que escucharán y pasarán a otros para que escuchen. Cambio. Ajá. Listo. Gracias, Alejandra, y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Hasta otra oportunidad.